Los inicios de David. Mi nombre es David, y mi historia comienza en los campos de Belén, donde pasé mis primeros años como pastor de ovejas. Nací como el hijo menor de Isaí, un hombre de la tribu de Judá. Mi vida, aunque humilde, estaba llena de aventuras y desafíos que me prepararon para el destino que Dios tenía reservado para mí. Desde muy joven, aprendí a cuidar de mi rebaño con dedicación y valentía. Las colinas de Belén eran mi hogar, y allí enfrenté peligros que pocos podrían imaginar. Recuerdo claramente la primera vez que un león atacó a mis ovejas. Sentí el miedo recorrer mi cuerpo, pero también una fuerza interior que me impulsó a proteger a mis animales. Con una honda y una piedra, enfrenté al león y lo derroté. Este acto de valentía no fue un evento aislado. También tuve que enfrentar osos y otros depredadores, siempre confiando en la protección y guía de Dios. Mi vida dio un giro inesperado el día que el profeta Samuel llegó a nuestra casa. Samuel era conocido en toda Israel como el hombre de Dios, y su visita a Belén causó gran expectación. Mi padre, Isaí, reunió a todos mis hermanos mayores, pero no me llamó a mí. Estaba en el campo, cuidando de las ovejas, ajeno a lo que estaba por suceder. Sin embargo, Samuel, guiado por Dios, insistió en ver a todos los hijos de Isaí. Finalmente, fui llamado y, para sorpresa de todos, Samuel me ungió con aceite, declarando que Dios me había elegido para ser el futuro rey de Israel. Este momento fue trascendental en mi vida. Aunque no comprendía completamente lo que significaba ser ungido como rey, sentí una profunda conexión con Dios y una responsabilidad que nunca antes había experimentado. La unción de Samuel no solo cambió mi destino, sino que también me llenó de un espíritu de valentía y fe inquebrantable. A pesar de esta nueva misión divina, mi vida cotidiana no cambió de inmediato. Continué cuidando de mis ovejas, perfeccionando mis habilidades con la honda y la música. La música, en particular, se convirtió en una parte esencial de mi vida. Componía salmos y tocaba el arpa, encontrando en la música una forma de alabar a Dios y expresar mis emociones más profundas. Mi tiempo en los campos de Belén fue una preparación silenciosa para los desafíos que vendrían. Cada día, mientras guiaba a mis ovejas por los pastos, reflexionaba sobre la grandeza de Dios y su plan para mi vida. No sabía cuándo ni cómo se cumpliría la promesa de Samuel, pero confiaba en que Dios tenía un propósito para mí. La vida como pastor me enseñó lecciones valiosas sobre liderazgo, protección y fe. Aprendí a ser paciente, a escuchar la voz de Dios en la quietud de la naturaleza y a confiar en su guía en momentos de peligro. Estas lecciones serían fundamentales en los años venideros, cuando enfrentaría desafíos mucho mayores que leones y osos. Así, mi historia comenzó en los campos de Belén, con un corazón lleno de fe y una misión divina que aún no comprendía del todo. Poco sabía que estos humildes comienzos eran solo el preludio de una vida llena de aventuras, desafíos y victorias que cambiarían el curso de la historia de Israel. David y Goliat. Después de ser ungido por Samuel, mi vida continuó en los campos de Belén, pero pronto enfrentaría un desafío que cambiaría mi destino para siempre. Israel estaba en guerra con los filisteos, y el ejército de Saúl se encontraba en el valle de Ela, enfrentando a un enemigo formidable. Entre los filisteos había un gigante llamado Goliat, un guerrero de casi 3 metros de altura, armado con una lanza y una armadura impenetrable. Durante 40 días, Goliat desafió a los israelitas, burlándose de ellos y de su Dios, pidiendo un campeón que se atreviera a enfrentarlo en combate singular. Un día, mi padre Isaí me envió al campamento israelita para llevar provisiones a mis hermanos mayores, que estaban en el ejército de Saúl. Al llegar, escuché las provocaciones de Goliat y vi el miedo en los ojos de los soldados israelitas. No podía creer que nadie se atreviera a enfrentarlo. Sentí una indignación ardiente y una fe inquebrantable en Dios. Sabía que, con la ayuda de Dios, podía derrotar a ese gigante. Me presenté ante el rey Saúl y le dije que quería enfrentar a Goliat. Al principio, Saúl dudó, pues yo era solo un joven pastor sin experiencia en la guerra. Pero le conté cómo había derrotado a leones y osos para proteger a mis ovejas, y cómo Dios me había dado la fuerza para hacerlo. Convencido por mi determinación, Saúl me permitió enfrentar a Goliat y me ofreció su armadura. Sin embargo, la armadura era demasiado pesada y restrictiva para mí, así que decidí enfrentar al gigante con lo que conocía mejor: mi honda y 5 piedras lisas que recogí del arroyo. Cuando me acerqué a Goliat, él se burló de mí, llamándome un simple muchacho y maldiciéndome por mi audacia. Pero yo no tenía miedo. Le respondí con firmeza, declarando que venía en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien él había desafiado. Con una fe inquebrantable, lancé una de mis piedras con la honda, y la piedra se hundió en la frente de Goliat, derribándolo al suelo.
Corrí hacia él, tomé su espada y le corté la cabeza, asegurando la victoria para Israel. La derrota de Goliat no solo fue una victoria militar, sino también un testimonio del poder de Dios y de la fe. Los filisteos huyeron en desbandada, y los israelitas los persiguieron, logrando una gran victoria. Mi nombre se hizo conocido en todo Israel, y fui recibido con gran júbilo. Las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles, y David a sus 10.000. Esta victoria marcó el comienzo de mi ascenso y me llevó a la corte del rey Saúl. Sin embargo, esta fama también despertó los celos de Saúl, quien comenzó a verme como una amenaza a su trono. Pero esa es una historia para otro momento. Por ahora, mi victoria sobre Goliat había demostrado que, con fe en Dios, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. David en la corte de Saúl y el conflicto. Después de mi victoria sobre Goliat, fui llevado a la corte del rey Saúl. Mi vida cambió drásticamente, pasando de ser un humilde pastor a un miembro importante de la corte real. Saúl me recibió con gran entusiasmo y me nombró jefe de su ejército. Mi éxito en las batallas y mi popularidad entre el pueblo crecieron rápidamente, lo que me ganó el respeto y la admiración de muchos, pero también despertó los celos de Saúl. En la corte, me convertí en el músico personal de Saúl. Mi habilidad con el arpa era conocida, y mi música tenía el poder de calmar el espíritu atormentado del rey. Cada vez que un espíritu maligno lo perturbaba, yo tocaba el arpa y Saúl encontraba alivio. Esta cercanía con el rey me permitió observar de cerca sus luchas internas y su creciente desconfianza hacia mí. Uno de los aspectos más significativos de mi tiempo en la corte fue mi amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán y yo compartíamos un vínculo profundo y sincero. Nos hicimos amigos inseparables, y él me apoyó en todo momento, incluso cuando su propio padre comenzó a verme como una amenaza. Jonatán reconocía la unción de Dios sobre mí. A pesar de las circunstancias, siempre actuó con lealtad y amor fraternal. Sin embargo, mi éxito en las batallas y la aclamación del pueblo comenzaron a sembrar semillas de celos en el corazón de Saúl. Las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles, y David a sus 10.000, lo que enfurecía al rey. Saúl intentó matarme en varias ocasiones, lanzándome su lanza mientras tocaba el arpa para él. A pesar de estos intentos, Dios me protegió y logré escapar ileso. La situación se volvió insostenible, y finalmente tuve que huir de la corte para salvar mi vida. Me convertí en un fugitivo, viviendo en cuevas y desiertos, siempre un paso adelante de las tropas de Saúl que me perseguían. Durante este tiempo, reuní un grupo de seguidores leales, hombres valientes y descontentos que se unieron a mí en mi exilio. Juntos, formamos una comunidad de guerreros que me apoyaron en mis momentos más oscuros. A pesar de la persecución, tuve varias oportunidades de matar a Saúl, pero siempre elegí perdonarlo. En una ocasión, mientras Saúl dormía en una cueva donde yo me escondía, corté un pedazo de su manto para demostrarle que podía haberlo matado, pero no lo hice. Le mostré el pedazo de manto y le dije que no tenía intención de hacerle daño, que respetaba su posición como el ungido de Dios. Saúl, conmovido por mi acto de misericordia, lloró y reconoció mi justicia, pero su desconfianza y celos no desaparecieron. Mi tiempo como fugitivo fue una prueba constante de fe y resistencia. Aprendí a confiar plenamente en Dios, a liderar a mis hombres con sabiduría y a mantener mi integridad a pesar de las adversidades. Estos años de huida y conflicto me prepararon para el liderazgo y me enseñaron lecciones valiosas sobre la paciencia, la misericordia y la justicia. Finalmente, la guerra entre Israel y los filisteos culminó en la muerte de Saúl y sus hijos en el monte Gilboa. Con la muerte de Saúl, el camino quedó despejado para que yo asumiera el trono, pero esa es una historia para el próximo capítulo de mi vida. Reinado de David y pecado con Betsabe. Con la muerte de Saúl, el camino quedó despejado para que yo asumiera el trono. Primero fui proclamado rey de Judá, y después de un periodo de guerra civil, también fui ungido como rey de todo Israel. Mi reinado comenzó con grandes promesas y victorias. Una de mis primeras acciones fue conquistar Jerusalén, una ciudad estratégicamente ubicada y de gran importancia histórica. La convertí en la capital de Israel, y desde allí goberné con justicia y sabiduría. Jerusalén no solo se convirtió en el centro político de Israel, sino también en el centro espiritual. Decidí traer el Arca de la Alianza a Jerusalén, un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. La procesión del Arca fue un evento grandioso, lleno de alegría y celebración. Bailé con todas mis fuerzas delante del Señor, mostrando mi devoción y gratitud. Este acto de fe fortaleció mi relación con Dios y consolidó Jerusalén como el corazón espiritual de Israel. Mi reinado estuvo marcado por numerosas victorias militares. Derroté a los filisteos, moabitas, amonitas y otros enemigos de Israel,
expandiendo las fronteras del reino y asegurando la paz y prosperidad para mi pueblo. Sin embargo, en medio de estos éxitos, cometí un grave error que tendría consecuencias duraderas. Un día, mientras mis hombres estaban en el campo de batalla, me quedé en Jerusalén. Desde el techo de mi palacio, vi a una mujer hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé, y era la esposa de Urías, uno de mis valientes soldados. Dominado por el deseo, la mandé llamar y cometí adulterio con ella. Cuando Betsabé quedó embarazada, intenté encubrir mi pecado llamando a Urías de vuelta del frente, esperando que pasara la noche con su esposa. Pero Urías, siendo un hombre honorable, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Desesperado, ordené que Urías fuera colocado en la línea del frente, donde la batalla era más feroz, asegurando su muerte. Después de su muerte, tomé a Betsabé como mi esposa. Pensé que mi pecado había sido ocultado, pero Dios vio todo y envió al profeta Natán para confrontarme. Natán me contó una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. Al escuchar la historia, me llené de indignación y declaré que el hombre rico merecía la muerte. Entonces Natán me dijo: «Tú eres ese hombre». Confrontado con la gravedad de mi pecado, me arrepentí profundamente. Escribí el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento, pidiendo a Dios que me perdonara y me limpiara de mi iniquidad. Aunque Dios me perdonó, las consecuencias de mis acciones fueron severas. El hijo que Betsabé y yo habíamos concebido murió, y mi familia se vio envuelta en conflictos y tragedias. A pesar de mis fallos, Dios continuó bendiciéndome. Betsabé y yo tuvimos otro hijo, Salomón, a quien Dios amó y eligió para ser mi sucesor. Mi reinado continuó con desafíos, pero también con momentos de gran fe y devoción. Hice preparativos para la construcción del templo, un lugar donde el pueblo de Israel pudiera adorar a Dios. Aunque no me fue permitido construirlo, dejé los planos y los materiales necesarios para que mi hijo Salomón pudiera llevar a cabo esta gran obra. Mi vida estuvo llena de altibajos, de grandes victorias y graves errores. Pero a través de todo, aprendí a confiar en la misericordia y la gracia de Dios. Mi historia no es solo la de un rey, sino la de un hombre que, a pesar de sus fallos, fue amado y usado por Dios para cumplir sus propósitos. Problemas familiares, rebeliones y legado. Mi reinado, aunque lleno de victorias y bendiciones, también estuvo marcado por conflictos internos y tragedias familiares. Uno de los episodios más dolorosos fue la rebelión de mi hijo Absalón. Absalón era un joven carismático y ambicioso, y su descontento con mi gobierno lo llevó a conspirar contra mí. Ganó el favor del pueblo y se proclamó rey en Hebrón, desatando una guerra civil. La traición de Absalón fue un golpe devastador. A pesar de su rebelión, seguía siendo mi hijo, y mi amor por él nunca disminuyó. Cuando su ejército marchó contra Jerusalén, me vi obligado a huir de la ciudad con mis seguidores leales. Durante este tiempo de exilio, enfrenté la traición de algunos de mis consejeros más cercanos, pero también recibí el apoyo incondicional de otros. La batalla final entre mis fuerzas y las de Absalón tuvo lugar en el bosque de Efraín. Mis hombres, liderados por Joab, lograron derrotar a los rebeldes. Absalón, mientras huía, quedó atrapado en las ramas de un gran roble, y Joab, desobedeciendo mis órdenes de tratarlo con suavidad, lo mató. La noticia de la muerte de Absalón me sumió en una profunda tristeza. Lloré amargamente por mi hijo, lamentando no solo su muerte, sino también la fractura de nuestra relación. Este no fue el único conflicto interno que enfrenté. También hubo otras rebeliones y desafíos a mi autoridad. Uno de los más significativos fue la rebelión de Seba, un benjaminita que intentó dividir el reino. Aunque esta rebelión fue sofocada rápidamente, fue un recordatorio constante de las tensiones y divisiones dentro de Israel. A pesar de estos desafíos, continué gobernando con la ayuda de Dios. En mis últimos años, me concentré en preparar a mi hijo Salomón para que me sucediera en el trono. Dios había elegido a Salomón para construir el templo, un lugar de adoración para todo Israel. Hice todos los preparativos necesarios, reuniendo materiales y diseñando los planos, para asegurarme de que Salomón tuviera todo lo que necesitaba para llevar a cabo esta gran obra. Mi salud comenzó a declinar, y supe que mi tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Antes de morir, reuní a los líderes de Israel y les recordé la importancia de seguir los mandamientos de Dios y de apoyar a Salomón en su reinado. También le di a Salomón mis últimos consejos, instándolo a ser fuerte y valiente, y a gobernar con justicia y sabiduría. Finalmente, después de un largo y tumultuoso reinado, morí y fui enterrado en la ciudad de David. Mi legado como rey, poeta y hombre de Dios perduró. Escribí muchos de los salmos, que continúan siendo una fuente de inspiración y consuelo para generaciones.
Mi vida, con todos sus altibajos, fue un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios. La promesa de que el Mesías vendría de mi línea es un recordatorio de que, a pesar de mis fallos, Dios tenía un propósito para mí y para mi descendencia. Mi historia no es solo la de un rey, sino la de un hombre que, a pesar de sus errores, fue amado y usado por Dios para cumplir sus propósitos. Si este vídeo ha tocado tu corazón y ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido que fortalezca tu espíritu. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.